que son muy importantes. Una referida a medidas cautelares. La medida cautelar se ha transformado en una verdadera distorsión del derecho, en una fuente de injusticia, de inequidad y de negación de administración de justicia. Porque con la medida cautelar detienen la administración de justicia, de decir, tenés razón, no tenés razón, sos inocente, sos culpable, te lo doy, no te lo doy, 20 años, porque no se discute la cuestión de fondo, se discute una cuestión absolutamente formal, pero además, las medidas cautelares, ¿qué son? Las medidas cautelares históricamente han tenido la idea de garantizar el ejercicio de un derecho para que esa persona, cuando le den la razón a la justicia, el otro no se haya insolventado, no se haya desprendido del bien o haya un riesgo en una obra ambiental o en alguna cuestión. Bueno, las medidas cautelares de contenido estrictamente patrimonialista contra el Estado son un absurdo, porque el Estado no puede nunca insolventarse, porque el Estado nunca puede ser declarado en quiebra. Si el juicio es de estricto contenido patrimonialista, no corresponde jamás una medida cautelar contra el Estado, porque el Estado tiene el dinero suficiente para pagar. Es más, habría que exigir inclusive una contracautela. Vimos en la cautelar y en los episodios de Gendarmería y de Prefectura Naval Argentina un negocio formidable del cual hay denuncia ya del Ministerio de Seguridad contra los estudios jurídicos, donde hay jueces subrogantes que se declaran, que dictan la cautelar, miles de cautelares, y luego se declaran incompetentes. Había uno en Corrientes, otra en Río Gallegos, y así determina. Bueno, de hecho, fue un juez subrogante el que nos dictó la medida cautelar contra las antenas de la TDA e inmediatamente después de dictar la medida contra las antenas de la TDA se declaró incompetente. Esta es la fórmula, lo sabe el doctor Ricardo Gilavedra, que es un excelente abogado, es la fórmula perfecta. Cautelar, me declaro incompetente, me voy, quedó la trabada de la cautelar y fuiste por los Visconti, 30 años de juicio. Y como cambian los gobiernos y ellos siempre siguen en el mismo lugar, no pasa nada. Bueno, esto tiene que tener también una reglamentación, no una eliminación, porque hay una obra del Estado. Supongamos que el Estado decide hacer, no sé, una represa, bueno, no voy a hablar de Metrobús, una represa, vamos a hablar de una represa en algún lugar con impacto ambiental. Ahí sí cabe contra el Estado una medida cautelar porque si hay impacto ambiental es irreparable. Pero si es de contenido estrictamente patrimonial, vamos. Y entonces especulan con que los gobiernos cambian. Bueno, muchos especularon con que yo no iba a estar en el 2011 y por eso utilizaron las cautelares. Pero bueno, ¿qué les vamos a hacer? Acá estamos. Pero lo cierto es que, bueno, yo creo que las cautelares tienen que volver a su verdadero lugar y a su verdadera funcionalidad dentro del sistema jurídico procesal argentino. Por eso también creo que hay que hacer una reforma al Código Procesal. También creo que hay que establecer una ley de responsabilidad del Estado. ¿Por qué? Necesitamos una ley de responsabilidad del Estado porque si vamos a sancionar un código civil y comercial, necesitamos una ley de responsabilidad del Estado. ¿Por qué? Sencillo, porque las relaciones que rigen el Código Civil y Comercial son fundamentalmente entre privados o entre el Estado cuando actúa no como persona del derecho público, sino como persona del derecho privado. ¿Qué pasa? Cuando se sancionaron los códigos en nuestro país, Código de Comercio, Código Civil, el Estado era inexistente. No existía la figura del Estado. Era todo entre particulares. Entonces estaba el Código Civil, el Código Comercial. No había. El derecho administrativo es una rama que recién comienza a surgir a mediados del siglo pasado, con mucha fuerza, con grandes administrativistas, Bielsa, Gordillo, etcétera, etcétera. Pero en realidad no hay un desarrollo y nosotros necesitamos una ley de responsabilidad del Estado, porque el Estado no puede ser tratado igual que una empresa particular o que un particular o que una cuestión entre civiles. El Estado necesita otro tratamiento, no privilegiado, pero tampoco castigado por ser el Estado, porque de repente,
Yo observo que cuando todo estaba en manos de los privados, nadie le hacía juicio a nadie, ni de ANSES, ni de nada. Una vez que pasa el Estado, todo se convierte en litigioso, porque siempre saben que alguien no va a apelar del Estado, porque además el Estado tiene 28 millones de estamentos, del presidente hasta el último abogado que hace escritorio, que hace pasillo en tribunales. Entonces, hay toda una industria del juicio y todos sabemos los nombres de los abogados, los nombres de los estudios, lo que hacen.